Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal la actualización del Volkswagen T-Roc. Sí es cierto que hace unas semanas atrás probamos el T-Roc R con esta nueva actualización, pero hemos también querido traer la versión más normalizada de la gama T-Roc para que lo tengáis claro, porque el T-Roc R ya es, digamos, la más alto de gama y el más potente de la gama, y obviamente tiene todo el equipamiento disponible. Pero en este caso traemos una versión ya un poco más normalizada, también con espíritu más deportivo, que es el R-Line con el motor gasolina 1.5 TSI con 150 caballos y una caja automática DSG de 7 velocidades. Un diseño muy bonito con este color rojo, estas llantas también más específicas del acabado R-Line, pero en líneas generales vamos a repasar todo lo que nos trae nuevo esta actualización del T-Roc y comprobar si vale o no vale la pena este SUV de Volkswagen. Acompáñenme. A nivel estético, el coche ha variado en su frontal, con nuevas ópticas, un nuevo carenado, este capó aquí en la zona central, unas aristas en esta zona y esta zona de arista que va por todo el perímetro del coche. Unas ópticas, en este caso con la firma EcoLight de Volkswagen, con la iluminada también aquí en el carenado y el logo R de R-Line, en este caso de la versión, en este lado derecho, según veis de frente, ¿no? Este paragolpes también específico del acabado R-Line, con la luz diurna aquí integrada y estas falsas entradas de aire en esta zona. Entrada de aire real está aquí en la zona baja, con este pequeño splitter también en acabado plástico mate, y donde vemos otro acabado que es en negro brillo en esta zona, que le da un poco más de musculatura hacia los extremos del frontal. En el lateral vemos el T-Roc prácticamente inalterado, tanto en cotas, pero bueno, con nuevos diseños de llantas y detalles que, bueno, vamos a verlos. Aquí vemos cómo el paso de ruedas sigue muy marcado en la chapa, con dos líneas de tensión, una más grande, una más pequeña, y luego el paso de rueda marcado por el negro mate en plástico. Los faldones van en el color de la carrocería, en este color rojo tan bonito. Aquí también podemos ver el anagrama R en este elemento integrado aquí entre la aleta y la puerta, y unas gomas 225/40 de perfil con el tamaño de llanta 19 pulgadas específicas para este acabado R-Line. Aquí, bueno, la zona baja de las ventanas totalmente en goma, cristales oscurecidos, pilar B en negro brillo, y vemos una línea cromo que va por toda la zona alta de la ventana hasta caer en el pilar C. Vemos también como el pilar A va en negro brillo para dar este contraste de techo flotante, conjunto también con el color negro brillo del techo. Llevamos barras en efecto aluminio, bastante chulo para realzar este aspecto SUV, y un techo solar practicable disponible también en esta unidad. Tenemos las manetas delanteras con acceso a manos libres y las carcasas en negro brillo con el intermitente integrado. Aquí vemos en el pilar C esta zona también de cromo que os he dicho de la parte superior, y cómo va cayendo hacia el piloto trasero, que lleva también un nuevo diseño, una nueva imagen, ha sido retocado, pero prácticamente la saga ha sido inalterada, excepto también por el paragolpes, que también lleva un nuevo formato, estas falsas salidas de aire con estos catadrióticos, y este difusor con 4 salidas de escape totalmente falsas, ¿vale? Esto, bueno, es una pega. Esto a mí particularmente no me gusta, pero bueno, le da un aspecto bastante bonito. El nombre T-Roc aquí en la parte central y el logo de Volkswagen, que nos vale de maneta para abrir el portón del maletero. Además también tiene una doble opción donde oculta la cámara marcha atrás. Aquí va limpia luneta, cristal oscurecido y un pequeño alerón que le da un aspecto también deportivo a esta trasera. Así que nada, visto todo esto, vamos a ver el interior. Bueno, comenzamos con el maletero por la parte interior, 440 litros de capacidad mínima. Vemos un maletero con muy buena capacidad. Está todo muy bien rematado, y aquí vemos la zona baja, el sistema de audio
con el subwoofer y podremos bajar un poco más este suelo y nos quedaría una mayor altura para aprovechar en este maletero. Vemos aquí plástico, está todo muy bien rematado y por supuesto las plazas se pueden abatir en formato 60-40 para conseguir la capacidad máxima y tenemos aquí la trampilla para dejar objetos más largos por el medio del coche. Un maletero muy óptimo dentro del segmento en el que está, muy aprovechado y bien rematado. Aquí vemos la altura al suelo algo elevada, pero con una boca de carga bastante buena. Pulsador para cerrar el maletero y vamos a ver las plazas traseras. Plazas traseras, buen acceso. Ajustes en estas puertas muy plásticas, mucho crujido. Aquí Volkswagen a mejorar este tipo de cosas porque realmente me lo he encontrado ya en otra marca del grupo, sobre todo en esta zona de los asideros, y puede ser algo específico de la unidad, pero son unidades nuevas que tendremos que valorar si vale o no vale la pena tener este tipo de acabado y de ajustes en un coche ya de una gama bastante alta, porque estamos en un acabado de R-Line y bueno, estamos ante cosas que debemos cuidar, ¿vale? Plásticos duros, inserciones aquí en otro tipo de material, aquí sí llevamos piel en los reposabrazos, elevalunas y huecos portaobjeto y portabebidas en la parte baja, ¿vale? Llevamos aquí bolsillos en los respaldos y en la zona central dos salidas de aire con regulación de intensidad y dos puertos USB-C, muy bien por ese lado. La banqueta sujeta muy bien, llevamos el tapizado cuero con pespuntes, detalles en carbono, muy bonito, muy bien rematado, está todo muy bien armonizado, me gusta, y las lumbares sujetan muy bien, incluso para otros coches debería de tener este tipo de banqueta con este aire un poco más deportivo e incluso con aires deportivos y que sujeten también como esto, ¿vale? Aquí llevamos un reposabrazos con dos portabebidas que podremos regular en distintas posiciones y la trampilla que os he comentado del maletero para dejar objetos más largos. Esto seguramente hará que la plaza central sea más incómoda. En efecto, voy tocando aquí, yo mido 1,77, voy tocando aquí en el techo, voy tocando aquí con las rodillas y el túnel es algo invasivo para esta comodidad, ¿no?, de la plaza central. No puedo juntar demasiado las piernas porque tendría que llevar las piernas muy arriba y es más incómodo, así que restamos capacidad en anchura de los laterales, ¿vale? Para las familias no hay problema, tenemos anclajes Isofix protegidos por una canaleta plástica, tendremos que cuidar estas tapas para que no se nos pierda, pero protegemos y se nos hace más fácil la instalación de las sillas Isofix aquí en esta zona trasera. Así que nada, tenemos plafones y luminarios en LED en los laterales, ya que en esta unidad llevamos el techo solar practicable. Dicho todo esto, vamos a las plazas delanteras. Plazas delanteras, buen acceso, muy bien. Aquí menos crujido, pero tenemos ajustes en esta parte a mejorar. Aquí plástico duro, tenemos ya inserciones en negro brillo que va por toda la zona alta del salpicadero. Mucho exceso de negro brillo aquí en el interior, que sí le da una continuidad a las pantallas, a todo este efecto, pero al tacto y al sucio es muy complicado de mantener limpio, ¿vale? Vemos aquí inserción en piel en la parte intermedia, en los reposabrazos, elevalunas, toda la zona de botella y guardaobjetos en esta zona, aquí para abrir el portón del maletero, y un cuadro de instrumentos Digital Copy con buena calidad, temperatura en la parte exterior y depósito de combustible en este lado, y toda la información allí, dependiendo de que llevemos configurado, nos va mostrando un dial u otro para darnos toda la información de ordenador de a bordo. Un volante aquí achatado con el emblema R aquí en esta zona y botones capacitativos en los dos radios
con la parte de mando, ¿no? De configuración, de velocidad de crucero, como la parte multimedia y de cuadro de instrumentos. Levas en el volante, muy pequeñitas, de acabado plástico, limpias automáticos, luces intermitentes aquí y todo el dial de luces automáticas en esta zona del lado izquierdo. Pedales y reposapiés en aluminio, un detalle bastante chulo en un acabado deportivo, y la nueva pantalla aquí ubicada en una zona más alta que va fluyendo en esta zona de negro brillo, además con este detalle en cromo que va aquí justo por debajo también de las dos salidas de aire. En esta zona también tenemos el clima con botones táctiles pero independiente, con calefacción en los asientos delanteros y con buena usabilidad. Aquí una bandeja con carga inalámbrica, 2 puertos USB-C, el botón de encendido aquí y una palanca de cambios de la caja de SG7 con una faldilla en cuero bien rematado, con detalles también en símil plata, y toda esta zona también en negro brillo. Aquí freno de mano automático, el auto hold, 2 portabebidas y aquí un pequeño hueco para llevar, por ejemplo, el mando, ¿vale? Aquí una pequeña guanterilla para, bueno, dejar alguna billetera, alguna cosilla pequeña, y tenemos esta reposabrazos con regulación en profundidad y no en altura. Unos asientos también con buen remate, con el emblema R aquí inscrito en la zona del carbono y cuero en la parte central, con muy buena sujeción y muy buen detalle en este acabado. Aquí vemos una guantera de muy buena dimensión, buen tamaño, y en las puertas, como os he dicho, también portabebidas y hueco portaobjetos. En esta zona todo el sistema de iluminación con configuración también para abrir el techo solar, y la cortinilla también la podremos regular con otro sistema que va aquí independiente. Aquí, bueno, llevamos luces para los espejos de cortesía en ambos tapasoles y un espejo interior fotocromático que veremos ahora mismo en la parte dinámica cuando pulsemos aquí el encendido y nos ponemos en marcha a ver qué tal va este T-Roc 150 caballos TSI gasolina en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este grandioso T-Roc R-Line 150 caballos gasolina, el 1.5 TSI, que nos ofrece esta dinámica de 150 caballos y 250 Nm de par, asociado eso sí a una DSG 7 velocidades. ¿Vale? Esta combinación también tenemos un 2.0 TDI 150 caballos disponible dentro de la gama con este acabado R-Line. Esta motorización me parece la más idónea para un uso mixto, tanto de uso urbano como también poder salir en carretera, ¿no? De viaje. Es un motor que desarrolla muy bien, es un 4 cilindros en línea, no es un tricilíndrico, eso también es de agradecer, y bueno, la rumorosidad de este motor, sobre todo cuando aceleramos a fondo, se siente un coche bastante controlado a nivel de rumorosidad. En este caso, en los modos de conducción tenemos el modo Eco, normal, Sport e Individual, donde se puede configurar. Cuando lo llevamos en modo Sport, como ahora mismo, la DSG tiene buena rapidez. Es un coche que recorta y además cambia de marcha de manera muy rápida. Esto también lo podremos hacer nosotros de manera manual gracias a las levas que llevamos en el volante. La caja de cambios responde muy bien, tiene ese toque, bueno, para divertirte un poco con este T-Roc sin llegar a ser como el T-Roc R, ¿vale? Que lo probamos hace unas semanas atrás. Por eso hemos querido traer esta versión más normalizada, por llamarlo de alguna manera, del T-Roc, y además de actualizar la prueba, ya que ha recibido este restyling general y que en el puesto de conducción se ve favorecido a esta pantalla de nueva ubicación, de nuevo formato, que el sistema de Volkswagen también está actualizado, pero me gusta que esté un poco más enfocado al piloto, ¿vale? El cuadro de instrumentos Digital Cockpit de Volkswagen también con buena lectura. El volante, en este caso del acabado de R-Line, es muy confortable, muy bueno, tiene un buen grosor, va achatado aquí en esta zona, típico en el grupo para estos acabados más deportivos, y la visibilidad es correcta. Llevamos un espejo interior fotocromático, espejo en la parte exterior con buen tamaño, con detección de ángulo muerto, con destello justo en un LED que lleva en la carcasa del retrovisor, y nos permite tener avisado siempre cuando llevamos a alguien en el ángulo muerto. El puesto de conducción sujeta bien, tiene estos asientos R-Line que sujetan bastante bien, son confortables incluso
para el día a día, no resultan incómodos. Y a nivel de suspensión, pues tenemos una suspensión confortable más que deportiva. Eso que vamos a modo Sport, no tenemos una dureza deportiva en este coche. Así que el coche va a buscar siempre el modo Comfort como principal objetivo, ¿no? La frenada, tenemos una frenada buena, contundente. En el momento que pisamos el pedal del freno notamos esa mordida, no encontramos un excesivo control electrónico, a pesar de que sí lo lleva, pero no lo notamos en el pedal, y eso también da una sensación mucho más segura en el momento que necesitamos el freno. A nivel de uso de sistemas, como os he dicho, la pantalla está muy bien ubicada, llevamos aquí los aireadores también en buena ubicación, el sistema de modos de conducción aquí en un botón, y la parte de control de clima también independiente de la pantalla, aunque también en la pantalla podamos tocarlo. Este coche, este motor 4 cilindros en línea 1.5 TSI ofrece unos consumos homologados de en torno a los 6,5. A nosotros nos está dando 7,7 de consumo en estos 539 kilómetros realizados en estos 7 días. Esto obviamente son consumos, como siempre os digo, muy reales en un entorno de carretera secundaria, autovía, y 7,7, 7,5 sería la media. Pero es un motor susceptible a subir fácilmente estos consumos si vamos a un ritmo demasiado alegre. Exprimiendo demasiado este motor estaríamos hablando ya de 9 litros de consumo. Así que hay que tener cuidado, es un motor que es muy susceptible a estos consumos según el modo de conducción, pero la media está en el entorno de los 7,4 de consumo en este motor gasolina. Si queremos unos consumos un poco más bajos, obviamente tendríamos que ir al 2.0 TDI, que ya es bastante conocido en el grupo. El paso por curva de este coche es bueno, el chasis de este coche resulta ser bastante bien aplomado, está bien ajustado, aunque la suspensión, como os he dicho antes, busca un poco más de confort, nos pueda sentir esas inercias, esos balanceos de un típico de un SUV, y no te va a dar inseguridad, pero puedes sentir que no sea un coche realmente eficaz, ¿no?, en un aplomo. Pero el coche, la verdad que tiene muy buen comportamiento. El chasis de este T-Roc ha sido, vamos, desde la pasada generación, un punto muy positivo en cuanto a dinámica, y aquí lo mantiene, e incluso yo creo que lo ha mejorado en ciertos aspectos para darle un poco más de brillo dinámicamente hablando. Así que nada, amigos, volvemos, nos detenemos con el coche y os digo el veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante del grandioso Volkswagen T-Roc 2022. Un coche que ha sido actualizado, le han dado los toques necesarios para mantenerse vivo, y que ya semanas atrás, cuando probamos el T-Roc R, pudimos ver los cambios estéticos y de tecnología. Aquí en el R-Line hemos notado ya prácticamente un T-Roc R más descafeinado, incluso por motor, por supuesto, pero a nivel de algunos materiales también se nota menos calidad, ¿no? Pero mantiene una calidad alta, como el tapizado en cuero, con el emblema R y detalles bastante buenos, pero otros no tan buenos, como la implementación de unas salidas falsas de escape, que no me sigue gustando cómo lo implementan, ¿vale? Un coche que está con el motor 1.5 150 caballos DSG 7, esta misma unidad, en el entorno de los 36.500 euros, un precio bastante elevado, pero a día de hoy los precios de los coches han subido una barbaridad, así que estamos en el entorno de estas cifras de 35, 37.000 euros, con los opcionales más o menos que podrás elegir, ¿vale? Un coche, bueno, ideal para diario, con unas dimensiones bastante contenidas, con un diseño muy bonito, muy actualizado, una carga tecnológica bastante buena, pero en algunos ajustes, como os he dicho antes, en materiales, puede ser de esta unidad, que podría estar mucho mejor. Ahí Volkswagen tiene una labor por delante muy fuerte para mejorar este tipo de detalles. Sin embargo, un coche muy apto, muy bueno, que a nivel de conducción
te puedes divertir mucho con muy poco, 150 caballos y te lo pasas pipa, así que está muy bien. Si quieres algo mucho más agresivo, tienes el T-Roc R, que os dejaré la tarjeta por aquí para que lo podáis ver. Así que tenéis una muy amplia gama de versiones y de motorizaciones disponibles en el nuevo T-Roc. Así que nada amigos, agradecemos a Volkswagen España la sesión de este T-Roc R-Line y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y también dejarnos un like, activen la campana para las notificaciones y tendréis nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Así que también tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos, ¿en dónde? En nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.